Bueno, pues el libro de Job, el primer capítulo, todos somos Job, todos alguna vez Dios nos va a probar como a Job tremendamente. Y como Job, valiente, a pesar de que se quemó su casa, se fueron sus hijas, se le fueron sus animales, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Y eso cuesta mucho trabajo decirlo. Bueno, decirlo no cuesta trabajo, asumirlo. Porque todos creemos en Dios mientras nos va bien, ¿verdad que sí? Mientras nos va bien, no, Señor, con todo mi corazón te amo y te quiero, pero ya cuando nos va mal, ahí es cuando, Señor, te sigo queriendo como cuando lo tenía todo. Y hoy que no tengo nada, te sigo queriendo igual. Es todo una catequesis la de Job, pero hoy les prometí al principio de la misa que iba a hablar por el mes de la Biblia, iba a dedicar esta misa a hablar un poquito de la historia de la Biblia. Vamos a hablar brevemente. Yo les invito a ustedes, los que solo están viendo la homilía o los que solo ven la misa por María Visión, que vayan a YouTube. En YouTube tengo 2 temporadas de lecciones. Todavía no he hecho la tercera, ni siquiera he terminado la segunda, no me he dado tiempo, pero todo católico debería de ver estas lecciones bíblicas que están en mi canal de YouTube de forma gratuita. Son casi 100 lecciones bíblicas las que tengo ahí para ustedes. Vamos a analizar muy bien la Biblia. Miren, la Biblia, vamos a hablar en este día de San Jerónimo, la Biblia se divide en 2 grandes partes, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Siempre el más grande es el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Eh? ¿40 y qué? 46 el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Muy bien. En total son 73 libros. Primera cosa que debemos de saber, la Biblia se divide en 2 grandes partes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Quién los divide? Los divide Cristo. Todos los libros que están en el Antiguo Testamento, nomás se dice que uno no, ya estaban escritos cuando Cristo vino al mundo. Se dice que el único libro que no se escribió o que se estaba escribiendo cuando Cristo vivió fue el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría, todo indica que se escribió cuando Cristo vino al mundo, pero todos los libros del Antiguo Testamento, Cristo los conoció y Cristo los leyó. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, los profetas Isaías, Jeremías, Abdías, Sofonías, los históricos, los proféticos, los libros sapienciales como es el Eclesiástico, como es el Siráside, como son los Salmos. Todos estos libros y también los históricos, los biográficos como son el libro de Judí, de Ruth, ¿no? Todos estos libros ya existían cuando Cristo vino al mundo. Dejen guardo la Biblia acá porque luego me regañan si me apoyo en ella. Entonces, cuando Cristo vino al mundo, ya estaba todo el Antiguo Testamento, que eran los libros sagrados de los judíos, del pueblo judío. Sobre todo el Pentateuco, que ellos le llamaban el libro de la Torá o el libro de la ley, los libros de la ley, que son los primeros 5. Para los judíos, los libros más importantes son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que ellos llamaban la Torá o la ley. Nosotros le llamamos Pentateuco, penta, que quiere decir 5 en griego, pentas 5, 5 libros. Muy bien, Cristo viene al mundo, vive del año 0 al año 33, en el año 33 muere, resucita y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Se quedan los 12 apóstoles. Uno se quita la vida luego, ¿verdad? Y otro, más o menos en el año 42, más o menos casi 10 años después de la muerte de Cristo, lo martirizan, que es el apóstol Santiago, ¿no? Que lo matan y sus restos están en Santiago de Compostela, en España. Los apóstoles quedaron 11, luego llaman a Matías, y luego después de Matías viene otro apóstol, y viene otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y los apóstoles empiezan a ser más discípulos, y los ordenan obispos, y ahí comienza la Iglesia Católica. Aunque a muchos no les gusta que diga esto, pero es la historia nos da la verdad a la Iglesia Católica, aunque más de alguno le acalambre y le haga que casi vomite de coraje y me avienten mucha maldad y mucha tierra. Yo les quiero decir, ¿cuándo creen ustedes que empezó la Iglesia verdadera de Cristo? ¿Cuándo empezó? En el año 33, en la última cena, cuando Cristo les dijo, hagan esto en memoria mía. Durante las predicaciones, cuando Cristo les dijo, vayan y bauticen, vayan y enseñen, vayan y curen. Y cuando Cristo le da las llaves a Pedro y le dice, sobre ti edifico mi iglesia, Pedro, a ti te entrego las llaves del reino. Lo que ates aquí quedará atado en el cielo y lo que desates aquí quedará desatado en el cielo.
Pedro, nombrado de esa manera el primer papa, no con el nombre de papa. No queremos entender, buscar el nombre del papa, eso es una abreviación de un título del papa, pero sí como el encargado de la Iglesia de Cristo. Porque mis hermanos los protestantes ahorita van a decir, no, no es cierto, los católicos, mentirosos, los fundó esto. Señores, ¿saben cuándo empezaron los protestantes? ¿Ustedes saben cuándo empezaron los protestantes? Más o menos cuándo empezaron. Hasta 1517, con Lutero, un sacerdote agustino. 1517 años después de que Cristo vino al mundo. ¿Tendrán la verdad? 1500 años después. O sea, Cristo dijo, ¿qué les dijo a los apóstoles? A ustedes nomás los vengo a entretener. Ahora hasta que venga mi hijo Lutero, entonces él es la iglesia verdadera. ¿Sí será la verdadera? Es algo ilógico. Hay que estudiar historia y hay que darnos cuenta que todas las sectas protestantes que usted, señora, conoce, todas, adventistas, sabatistas, testigos de Jehová del séptimo día, pentecosteses, metodistas, bautistas y todo lo que termina en istas, nacieron de 1517 para acá. Incluso algunas no tienen ni 100 años, ni 50, ni 30. Incluso en este momento algún pastorcito protestante ya está pensando hacer su religión en este momento y decir que ellos son la verdadera iglesia de Cristo. ¿Sí es cierto? Claro que no. La iglesia de Cristo no pudo esperar 1500 años. Entonces, a ver, esa gente que me va a echar mal ahorita, entonces, los que vivieron antes de 1517 y desde el año 33, ¿estaban equivocados? O sea, hasta que ustedes llegaron a este mundo, ¿llegó la verdad? No, señores. La verdad la recibieron los apóstoles y ellos fundaron la iglesia católica, como la conocemos hoy. Aunque les duela mucho y les arda mucho y me van a echar veneno y me van a echar mucho malo, aviéntenme, ustedes aviéntenme, que yo aguanto lo que me avienten. Ustedes échenle, nomás que es que como la verdad duele, pues la verdad arde, por eso viene el veneno, ¿verdad? Bueno, pasaron más o menos 20 años desde que Cristo murió, 17, 18 años, cuando uno de los apóstoles, llamado Pablo, San Pablo, escribió una carta al pueblo de Tesalónica. Hoy esa ciudad se llama Salónica. Les escribió una carta. Y esa es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Él escribió y la mandó. Y los tesalonicenses la guardaron. Y luego después, San Marcos era uno de los más jóvenes que conoció a Cristo. No era apóstol, él es evangelista, pero sí conoció a Cristo. Sí lo vio. Aparece en uno de los evangelios, en su mismo evangelio aparece como un muchacho muy joven. Y seguramente convivió con Pedro, porque San Pedro habla de Marcos y también Pablo. Yo estoy seguro que la gente se empezó a hacer viejita y los apóstoles también. Y los apóstoles al principio no escribieron nada porque ellos sabían todo. ¿Para qué escribir lo que ya sé? Si yo te voy a enseñar a ti una receta de tamales, no te la escribo, te la enseño, te la digo. Yo la sé. Mira, mija, primero la masa. Le echas tanto de manteca. Luego échale carbonato. Luego échale esto y échale esto. Y luego lo amasas y luego le embarras y luego le pones y luego lo doblas y luego lo coces. Yo no voy a escribir una receta de tamales, pues si yo me la sé, yo te la enseño, no te la escribo. Los apóstoles, ¿ustedes con qué creen que predicaban? ¿Traían una Biblia aquí en el brazo los apóstoles? ¿No traían una Biblia? ¿Por qué no? ¿Por qué no traían una Biblia? Porque no la ocupaban y porque no existían Biblias, como hoy las tenemos, ordenaditas, empacaditas, así bien bonitas, con capítulos, versículos, páginas, números, índice. No existían las Biblias así. Los apóstoles habían conocido a Cristo, lo habían visto, lo habían oído. ¿Para qué ocupaban un libro si ellos lo vieron? ¿Eh? Ellos hablaban de su experiencia y le decían, yo estuve allí, mira, sacaban a un muerto en Naín y lleva a la viuda y Jesús tocó al muerto y se puso de pie. ¿Cómo? Sí. Y las primeras predicaciones, escúchenme muy bien, la primera tradición fue oral. No había nada escrito, era transmisión de boca en boca. Yo te enseño de mi boca, yo te hablo, yo te enseño. ¿Mm? Y así los apóstoles, pero los apóstoles empezaron a ser viejitos. Y entonces no faltó alguien que le dijera a San Mateo, señor Mateo, ¿por qué no escribe la vida de Jesús? Usted ya está grande, escríbala. Y entonces Mateo, y también Lucas, y también San Juan, y también San Marcos, se van a poner a escribir la vida de Cristo. Por eso San Lucas empieza diciendo, yo, ¿no? Te escribo esta historia contándote los hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo escribieron. Pero luego San Pablo, que andaba de allá para acá, para allá, para acá, les mandaba cartas a sus pueblos. Le mandó a los de Tesalónica, luego otra, y luego les mandó a los Corintios una, y luego otra, y luego a los filipenses, y luego le mandó a su amigo Tito, y le mandó a Timoteo 2 cartas, y luego le mandó a Filemón, su amigo Filemón.
Y luego San Juan en la isla de Patmos, en la cárcel, escribió el libro del Apocalipsis. Y luego San Judas, y luego Santiago, y luego San Pedro escribieron 2 cartas cada uno. Pero escúchenme muy bien, esas cartas y esos libros sagrados, escritos por los apóstoles, de puño y letra por los apóstoles, escritos por ellos, inspirados por Dios, se quedaron allá perdidos, allá los tenían en una capilla, en una iglesia o en unos cuartitos ahí guardados esos papeles. Entonces la gente se reunía a la fracción del pan, que era la misa, así se llamaba la misa. Los primeros católicos así se reunían y allí leían esas cartas de manera muy sencilla. Leían un pedacito o 2 pedacitos y así fueron las primeras comunidades. Eran poquitos y esas cartas se conservaron. ¿Mm? Pasó el tiempo y la Iglesia Católica, escúchenme muy bien, la Iglesia Católica, aunque les arda a algunos y les va a arder mucho, pero les voy a decir la verdad, la Iglesia Católica se empezó a dar cuenta que había muchos libros perdidos, o no perdidos, sino uno estaba allá, otro estaba acá, otro aquí, otro más allá. Y entonces la Iglesia Católica, el Papa de entonces, va a mandar traer todos esos documentos. Estamos hablando del año 300, después del 300. Ya habían pasado 300 años de que Cristo había muerto y resucitado. Y entonces mandaron traer todos esos documentos y después de hacer mucha oración, los obispos de entonces, junto con el Papa, hicieron investigaciones muy profundas y dijeron, este libro está inspirado, este no. Este sí, este no, este no, este no, este sí. Y de ahí salió el Nuevo Testamento. ¿Que son 24 libros? 27 libros. Hay otros libros que se llamaron apócrifos. ¿Por qué la Iglesia Católica dijo este no y este sí? Por varias razones. La primera cosa, importante, el tiempo en el que se escribieron. Hay libros apócrifos que se escribieron 200 años después o 300 años después. Y los escribieron gente que no había conocido a Jesús. Y le ponían Evangelio según María Magdalena para que pegara. O Evangelio según Santo Tomás, pero no había sido Tomás, ni había sido María Magdalena. ¿Cómo iba a ser Tomás si Santo Tomás murió en el año 60 y tantos y lo escribieron en el año 300? Pues eso es ilógico. No puede ser posible que una persona le ponga escrito por Tomás o escrito por San Bartolomé, ¿no? Cuando ni siquiera ellos escribieron o los escribieron muy después de este tiempo. Entonces la Iglesia Católica, después de hacer tantas investigaciones, se dio cuenta de los evangelios más cercanos a la vida de Jesús y también escritos de puño y letra por los apóstoles o por sus ayudantes cercanos. O sea, la Iglesia buscó los libros más cercanos a la vida de Jesús e inspirados por Dios. Y después de investigar muy largo y tendido, dijo, solo estos 27 libros son verdaderamente inspirados, con la autoridad de Pedro, fíjense, el sucesor de Pedro, el Papa es el que determina que estos libros están inspirados y estos no. Y a los que no están inspirados, la Iglesia los quita porque se escribieron muy después, porque el autor no es el que dice, porque muchos de esos libros, más que verdad, son ficción, cuentan cositas muy sencillas o no elementales, porque no coinciden nada, no se parecen. Si ustedes se fijan, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan y de Lucas, se parecen. Pareciera que se pusieron de acuerdo para escribirlo, pero no se pusieron de acuerdo. Porque un evangelio se escribió allá, a lo mejor por Egipto, otro por Antioquía, otro por Roma, otro por Jerusalén, no se sabe bien dónde, pero en ese tiempo no había WhatsApp, o sí había WhatsApp, o que le hablara a Mateo, a Marcos, oye, ¿qué escribiste? Para yo también escribir. ¿No? Nunca se volvieron a ver. San Marcos escribió su evangelio sin haber visto el de Mateo, y Mateo escribió su evangelio sin haber visto el de San Lucas, y San Lucas escribió su evangelio sin haber visto el de San Juan, y sin embargo muchas cosas coinciden. Por eso la Iglesia dijo, estos están inspirados. Y entonces el Papa determina el canon del Nuevo Testamento y dice, solo estos 27 libros, no más y ninguno más está inspirado. Y se cerró el canon. Pero aquí viene lo curioso. Otra cosa que les voy a decir. Si la Iglesia Católica, con la autoridad que Dios le dio a Pedro, cuando le dijo, a ti te entrego, ¿qué? ¿Qué le entregó? Las llaves, a ti te doy la autoridad. Usted no le suelta las llaves de su casa a cualquiera que va pasando, ¿sí?
No. ¿Por qué se las dio Jesús las llaves de su casa a Pedro? Porque le entregó toda la autoridad. El que trae la llave del carro es el que maneja, ¿no es cierto? El que trae la llave de la casa es el que la puede abrir y entrar y sacar y meter lo que quiera. Así, por eso las llaves representan la autoridad del Papa, que solo el Papa tiene. Nadie más, ninguno de nosotros tenemos autoridad como la tiene el Papa, que es el sucesor de Pedro. Entonces, el sucesor de Pedro de entonces le da la autoridad al Nuevo Testamento y dice, solo estos libros están inspirados. Y así pasó el tiempo, hasta 1517 y luego ahorita. Y les voy a decir algo que me da a mí hasta risa. Cuando un protestante trae una Biblia y la presume como propia, en el fondo, ¿a quién le está reconociendo la autoridad? ¿Quién fue la que dijo estos libros están inspirados y estos libros no? ¿Quién? Díganmelo ustedes para que no hable yo todo. Cuando un protestante trae una Biblia, ¿a quién le está reconociendo en el fondo la autoridad? A la Iglesia Católica y al Papa. No, que la palabra de Dios es palabra de Dios independientemente de los católicos y de los papas. No, 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 espérate, es que hay que estudiar, mijo. La Biblia no llegó a tus manos gratis, no te la entregó un ángel de la guarda. No, la Biblia tiene su historia. Y fue inspirada por Dios, claro que sí, porque es palabra de Dios y es para todo el mundo. Pero pasó por manos humanas. Se escribió con manos humanas, inspirados por Dios. Y manos humanas, llamado el Papa, determina cuáles son los libros y los manda a imprimir. Y después de eso, un hombre llamado Jerónimo, entre el año 340-360 al 420, Jerónimo traduce la Biblia del hebreo y del griego al latín. Y se va a llamar la Biblia Vulgata, la Vulgata. Y la va a comentar. Y más de 35 años va a estar él en la cueva de Belén, donde nació Jesús, traduciendo la Biblia, él y sus ayudantes. Un hombre dedicado 35 años de su vida a traducir la Biblia palabra por palabra del hebreo y del griego al latín. Y ahora resulta que llega mi primo hermano el protestante y me dice que él tiene la verdad y que ellos son los verdaderos. Válgame la Virgen Santa, lo que es no saber historia. Ustedes tienen la Biblia, los protestantes, porque nos la volaron a nosotros los católicos. Pero la Biblia, aunque es palabra de Dios y es para todos, entiéndalo bien, aunque le duela y aunque me avienten veneno hasta más no poder, échenme tierra. Pero la verdad se impone. La Biblia católica es la Biblia de Dios. Y usted que trae su Biblia, que la editorial sabe qué y que la traducción de sabe cuál, esa Biblia tiene la autoridad. Y usted, al leer el Evangelio de todos los santos que escribieron la Biblia, está reconociendo la autoridad de la Iglesia Católica. Una cosa que me da risa a mí es los protestantes que no quieren a los santos, ¿verdad que no quieren a los santos? Para nada. ¿Quién creen que escribió la Biblia? Los santos. Ellos dicen que cuál santo ni qué. Ahí está San Marcos. Miren, ¿quién escribió la Biblia? San Marcos, San Mateo, San Juan, San Lucas, San Pedro, Señor Santiago, San Judas y Lucas. Ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Y son santos. Y ustedes leen la Biblia, que es palabra de Dios, escrita por manos de santos. ¿Cómo es posible que presuman tener la verdad cuando no la tienen? La Biblia fue autorizada y aprobada no por un hombre, sino por la autoridad de Cristo entregada al Papa. ¿Mm? Así que, hermanos, ¿no se sienten orgullosos de ser católicos? Yo me siento orgullosísimo de ser católico. Bendito sea Dios, yo le agradezco a Dios tanto haber nacido en un hogar católico y ahora que más grande pude estudiar y pude profundizar lo que es ser católico, estoy orgulloso de tomar la Biblia, de besarla, de leerla, de estudiarla y de comprenderla. Hermanos, les invito a todos mis primos hermanos, los protestantes, que se acerquen a la iglesia verdadera, a la única fundada por Cristo, a la más antigua de todas, a la primera de todas, a la que es apostólica, porque venimos de los apóstoles, a la que recibió la Biblia, la tradujo, la ordenó, porque la Iglesia Católica la ordenó en capítulos y versículos, la ordenó en libros y no la entregó. Otra cosa es que ustedes la medio mochen, le pongan otras cositas, pero la Biblia llegó a ustedes, llegó a todos ustedes, mis hermanos los protestantes, por la Iglesia Católica, a la que tanto patean, critican, escupen, vomitan y no pueden ver. Sépanse que la Biblia llegó a ustedes por la Iglesia Católica. No me vayan a salir que un ángel la bajó del cielo y se las entregó, porque no fue así. Hay que estudiar. La Biblia es palabra de Dios, claro que sí, pero llegó a nosotros por manos humanas. Y esas manos humanas son de la Iglesia Católica.
Bendito sea Dios que soy católico y seré hasta mi muerte. Orgullosamente católico. No sé si a ustedes les da vergüenza ser católicos. A mí me llena de orgullo. Y más cuando la historia, no solamente la Biblia, la historia me lo demuestra. San Jerónimo, traductor de la Biblia. San Jerónimo, aunque les duela a ustedes que dicen Jerónimo, no, digan San Jerónimo, aunque les duela poquito, por favor.